Buenos días. Qué rico hoy esta audiencia tan especial con profesores del alma, con jóvenes residentes de varias universidades que vienen como a mirar y a estar en el viaje que nos propone el doctor Marco Fierro Urresta, cómo entender los delirios. El doctor Marco Fierro Urresta es médico de la Universidad del Cauca, psiquiatra de la Universidad de Rosario, especialista en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque y magíster en filosofía de la Universidad Nacional. Como ven, ha tomado de muchas escuelas, muchas cosas. Es profesor de la Universidad de Rosario, además ha trabajado bastante tiempo en investigación y ha tenido su centro de investigación, y hoy lo tenemos como profesor y escritor en su primer libro, Semiología Psiquiátrica, tercera edición, y el que hoy centra y nos guía en este viaje, Delirios, cómo entenderlos, en su primera edición. Marco, qué rico quedamos contigo. Mario. Muchas gracias, Henry, muchas gracias a todas las personas de la Clínica Montserrat por esta gentil invitación. Y para mí es bastante placentero poder dirigirme a ustedes y mostrarles este nuevo trabajo. En el año 2007, Andreasen publicó este artículo sobre la muerte de la fenomenología en Estados Unidos, y él decía que cada vez se trabaja menos en la clínica porque se volvió más importante aprender de memoria el DSM que mirar con detenimiento la psicopatología. De hecho, titulaba este trabajo La muerte de la fenomenología en América, un ejemplo de las consecuencias no pretendidas. Antes del lanzamiento del DSM-5 este año, el Instituto Nacional de Salud Mental lanzó serios cuestionamientos sobre la validez y la consistencia de los diagnósticos de la última edición del DSM. Eso levantó toda una polémica. El Instituto Nacional presentó algunas formas diferentes de abordar la psiquiatría que, según ellos, en principio no se trataba de síntomas, aunque finalmente creo que también son síntomas. En todo caso, más allá de los resultados que esto trajo en su momento, sí nos llamó la atención sobre las limitaciones que nosotros tenemos en la exploración de la psicopatología y de la fenomenología. El tema de los delirios básicamente es uno de los más importantes en psiquiatría. De hecho, es un síntoma por excelencia. Prácticamente los psiquiatras nos han identificado con los delirios. En español, los últimos libros que se han publicado datan de 1996 a 2001. El de Germán Berríos y Fuentenebro es un libro sobre historia, sobre todo sobre historia, si bien Berríos presenta también su teoría de los actos de habla vacíos. Y ahí tenemos los otros tres libros relativamente recientes. Digo relativamente recientes porque son los últimos publicados en idioma español. El delirio es el síntoma más conocido de la psiquiatría. Es sorprendente por sus narrativas extrañas e inverosímiles, misterioso en virtud de la aparente imposibilidad de ser comprendido. Desafía el sentido común y en apariencia es la antítesis de la racionalidad. Sin embargo, visto con otros ojos, es la manifestación psicopatológica más interesante y compleja, pues permite apreciar con claridad la forma en que, partiendo de la biología, la mente hace literatura. Este libro tiene como objetivo abordar los delirios desde una perspectiva de primera persona. Es un intento de ponerse en los zapatos de quien delira, de situarse en su lugar, para comprender su experiencia en dos ámbitos: en el devenir de su subjetividad y en la imagen del mundo que aparece ante él. Obviamente no es una tarea fácil, ya que ni siquiera con las experiencias cotidianas se consigue hacerlo a cabalidad. La simple exploración de la tristeza desde una perspectiva de primera persona es bastante difícil, y eso que la tristeza es una de las experiencias más frecuentes en la vida de todos los seres humanos. Pero hacer el intento es la posibilidad de encontrar sentido en los delirios y adentrarse en su exploración. Estos son los capítulos del libro, divididos en bloques. Hay una introducción,
Un primer capítulo sobre la perspectiva estándar sobre los delirios, es decir, actualmente cuál es nuestra conceptualización de los delirios, sobre todo basados en la definición del DSM. Hay 3 capítulos siguientes que son críticos de esa conceptualización estándar. En el primero se habla de los delirios, la teoría de los delirios como falsas creencias, una crítica precisamente de esa teoría. El siguiente capítulo aborda 2 de las características que se han considerado más importantes de los delirios, como son la convicción e incorregibilidad, y en el tercero se habla de que los delirios no son alteraciones primarias del pensamiento como actualmente se conceptualiza. En el siguiente bloque se presentan los fundamentos conceptuales de la teoría. Estos fundamentos están constituidos por la fenomenología, es decir, el estudio de la experiencia subjetiva, una ciencia cognitiva que comienza con el simbolismo, pero sobre todo que se centra en la inacción, un concepto ampliado de emociones que nos va a permitir entender mejor el alcance de los delirios y una teoría de las narrativas. En el siguiente bloque se presenta una síntesis de la teoría, incluso para quien desee comenzar por ahí y situarse en el resto del libro, y se trabaja los delirios que desde el punto de vista de la experiencia subjetiva se presentan. Esto es el perceptorio, el grandioso, el nihilista, el místico y el somático. En el siguiente bloque menciona un capítulo sobre cuasi delirios, todas esas preguntas que nos hacen a los psiquiatras habitualmente: si esta persona que actúa de una manera tan extraña, tiene estas creencias tan extrañas, tiene delirios o no. El pródromo de la esquizofrenia y los delirios, y delirios crónicos, narrativa más que experiencia, y también hay un par de capítulos dedicados a tratamientos, uno de ellos sobre medicamentos y un siguiente capítulo sobre psicoterapias. Esa es la estructura del libro. En el DSM, la definición de delirio nos dice, primero de todo, que es una creencia falsa, es decir, el énfasis está puesto, es una creencia y estamos en el ámbito del pensamiento. Segundo, nos dice que está basada en inferencias incorrectas acerca de la realidad externa o en una mala interpretación de las percepciones o las experiencias. Es decir, hay un proceso lógico que no funciona según el DSM y por eso las inferencias son incorrectas, o se interpretan mal las percepciones. Luego se dice firmemente sostenida a pesar de que casi todos los demás creen lo opuesto y a pesar de la existencia de pruebas o evidencias contrarias, obvias e incontrovertibles. Aclara que la creencia no es aceptada por otros miembros de la cultura o subcultura de la persona, que no se trata de un artículo de fe religiosa, que cuando la creencia implica un juicio de valor sobre el delirio, se considera delirio, si es tan extrema que desafía toda credibilidad. Esa es la conceptualización del DSM. Y a partir de eso funcionamos y decimos siempre, los delirios son una creencia, pertenecen al ámbito del pensamiento. Pero la primera pregunta que surge es, vamos a la vida cotidiana, ¿cómo surgen las creencias en nosotros? ¿Cómo nosotros llegamos a tener ciertas creencias? Por ejemplo, a veces las escuchamos en la televisión, las leemos en los libros, las oímos de otras personas, sí, claro. Yo recuerdo, dice alguien, que le oía a tal persona decir que Pelé jugó en tal mundial, y desde ese entonces yo tengo esa creencia, que Pelé jugó en tales mundiales. Pero, ¿de dónde pueden surgir creencias tan extrañas como, no, a mí me extrajeron todos los órganos internos? ¿De dónde pueden salir ese tipo de creencias? Bueno, el dolor es un buen ejemplo. Uno diría, si uno experimenta dolor en la espalda, si uno le pregunta a alguien que tenga dolor, le dice, ¿no será que es un pensamiento que cruza por su mente y da lugar a la emisión de oraciones acerca del dolor de espalda? ¿No será que es eso? La persona nos va a decir, obvio que no. No, es más, ni siquiera se necesita pensar en el dolor o hablar de él. Uno no necesita palabras para sentir dolor. El dolor es una experiencia preverbal. Y sencillamente uno lo siente, y si se puede aplicar el término, sabe que es dolor, pero fíjense que no necesita palabras. Es más, uno sí puede expresar el dolor mediante quejidos. Un ay es una expresión de dolor, pero también puede decir me duele tal parte, es una expresión de dolor. Y uno podría preguntar, solo después de pensar acerca de lo que se siente, uno dice, sí es dolor. Si ocurre de esa manera, es decir, yo siento dolor y me pongo a pensar, a ver, ¿yo qué tengo? ¿Me duele la espalda? ¿Es hambre o deseos de orinar?
y luego digo, sí, es dolor. ¿Cierto? Ninguno de nosotros hace eso. Es más, nadie le hace ese tipo de preguntas. Sencillamente se siente y uno sabe que eso es dolor. Pero con las emociones ocurre algo similar. Uno experiencia una emoción, tiene la experiencia de la emoción. Por ejemplo, la rabia, uno la puede expresar, claro, con gestos, con sonidos, con palabras. Hay toda una respuesta corporal. Pero uno diría, solo después de ponerme a pensar si lo que sentí fue rabia, he llegado a la conclusión de que lo que yo sentí fue rabia. Claro, uno puede pensar en el contexto y puede decir, no, mire, lo que pasa es que yo estaba muy estresado y por eso sentí rabia. Eso es otra cosa. Pero esto es a posteriori. Fíjense que esto lo hacemos a posteriori. Decimos, claro, me pasó tales situaciones y entonces por eso estaba un poquito estresado, estaba molesto y sentí rabia. Eso es a posteriori, pero la experiencia emocional, así como el dolor, es una experiencia que no requiere palabras, es una experiencia sin palabras, es una experiencia no lingüística. Y buena cantidad de nuestras experiencias son eso. Uno diría, sentir vergüenza es una experiencia lingüística, uno necesita pensar para decir, me avergoncé. No, es cierto, a veces no se pueda ponerle un nombre específico a una experiencia, pero en todo caso las experiencias emocionales, como las experiencias somáticas, no requieren de palabras. En los delirios también se ha trabajado no solo en el ámbito de los pensamientos, no solo considerándolos falsas creencias, sino también hay una larga tradición de trabajo basándose en las experiencias. De hecho, el mismo Jaspers, él decía que el delirio, lo expresado en palabras, se refiere a otra cosa, a una disposición fundamental. ¿Y cómo la describía Jaspers? Jaspers decía, en el delirio hay una experiencia indescriptible, sombría, cargada de ansiedad, llena de presentimiento, de desastre inminente, de amenaza personal, plena de conciencia de cosas ignoradas, indefinibles y caóticas. Y agregaba, la persona no sabe que lo amenaza, pero intuye que algo horroroso se esconde detrás de todo. Y, según él, en todos los delirios la experiencia es una sola, sombría y de desastre. Sin embargo, aquí surge un primer cuestionamiento. Uno diría, esa es la experiencia de los delirios grandiosos. Es decir, en los delirios grandiosos la persona se siente efectivamente cargada de ansiedad, llena de presentimiento, desastre inminente, o en los delirios grandiosos se siente feliz, se siente lleno de cualidades y talentos y capaz de conquistar el mundo. Digamos, evidentemente, la experiencia de todos los delirios no es la misma como plantea Jasper, y fácilmente encontramos que la experiencia del delirio grandioso es francamente diferente. Jasper mencionaba como los criterios para considerar una creencia como delirio: la convicción, la incorregibilidad, la imposibilidad de contenido. Esos son los criterios que habitualmente se mencionan. Con respecto a la imposibilidad de contenido, obviamente hay serios cuestionamientos desde siempre. Es posible que uno lo persiga, sí, eso es posible. Entonces, decir que sí, una imposibilidad de contenido. Es más, hoy en día ha aparecido una cosa curiosa. Hace unos meses atendí a un paciente que decía que Internet no era seguro, que no lo espiaban las agencias de seguridad de Estados Unidos, que el Internet tal, etcétera, etcétera. Es decir, imposibilidad de contenido. Y hoy en día decimos, oiga, pero parece que eso no es solo delirante. Bueno, el otro criterio que Jaspers mencionó es la incomprensibilidad. Es decir, los delirios no se pueden entender. Cerramos esa puerta. Los delirios son la locura porque no se pueden entender. Bueno, en esta misma tradición de la experiencia anómala podemos encontrar a Maher. Maher decía, los delirios sí se pueden entender, se pueden entender de una manera distinta. Él decía que los delirios constituyen una explicación de una experiencia anormal. O sea, aquí el problema no es de creencias, no es de la lógica del pensamiento, sino de experiencias. Y decía que los delirios, por tanto, son respuestas racionales a experiencias anormales. Agregaba que quien tiene un delirio desarrolla sus creencias de la misma manera que lo hacen los no delirantes, solo que tiene experiencias extrañas o anormales de tipo perceptivo. Él, incluso cuando se puso a trabajar sobre cuáles son las experiencias, dijo, las experiencias extrañas son las alucinaciones auditivas. Pero el problema con la teoría de Maher es que no ahondó más en las experiencias y
Perfectamente podemos encontrar muchos ejemplos donde hay alucinaciones auditivas sin delirios y delirios sin alucinaciones auditivas. Y no precisó a qué otro tipo de experiencias desarrolló. En esa misma tradición, Fried y Goethe hablaban del carácter anómalo e inusual de las experiencias, pero tampoco describen las experiencias. Startup habla de algunas experiencias anómalas y vuelve a mencionar las alucinaciones, pero también agrega que las ideas autorreferenciales, y uno dice, ¿cómo así que las ideas autorreferenciales son las experiencias de base de los delirios? Es como decir, la creación de los delirios son los mismos delirios. Y según Gibbs and Furford, en el delirio se capta un sentido que no está ahí en absoluto o se lo comprende de forma distorsionada. Según ellos hay una falla en la comprensión del sentido. Hay una experiencia, pero como si la experiencia no tuviera un sentido claro. Esa es la tradición en esta teoría de la experiencia anómala. En la teoría de la experiencia, la teoría de la experiencia afectiva anómala, que es mi propuesta en mi libro, voy a presentar los fundamentos conceptuales. Los fundamentos conceptuales de esta son la fenomenología, un concepto ampliado de emociones, una ciencia cognitiva corporalizada y en activa, y una teoría de las narrativas. La fenomenología podemos rastrearla como un cierto tipo de fenomenología Husserl, y más que un sistema de doctrinas filosóficas es un método. ¿Cuál es el método? Es describir la experiencia. Meternos en primera persona es bastante difícil. Nosotros les pedimos a los pacientes con frecuencia, describan su tristeza. Lo interesante de la fenomenología es, ¿y por qué no comienza por la tristeza de uno mismo? ¿Cómo es describir la tristeza? ¿Cómo es el ejercicio? Fíjense lo difícil que es describir la tristeza. Uno puede describir fácilmente un objeto, uno puede describir un vaso, es un objeto, pero ¿cómo describe la tristeza? No estamos hablando de la tristeza del paciente, sino la de uno mismo. Describa la alegría. ¿Cómo es la alegría en usted? No en el paciente. Bueno, ese es el trabajo de la fenomenología. La fenomenología es la descripción de las experiencias. ¿Cómo se siente cada estado? ¿Cómo es sentir, incluso con experiencias somáticas sencillas, cómo es sentir hambre? Describamos, entendamos cómo es la sensación de hambre, cómo es la sensación de sed, pero también cómo es la sensación de la tristeza, la sensación de la alegría, la sensación de la vergüenza, del orgullo, de los celos. Esa es la fenomenología, la descripción de la experiencia en primera persona. Y fenómeno, en la fenomenología, es lo que se muestra o aparece a una conciencia. Eso es fenómeno. Fenómeno es la manera en que yo siento la tristeza, en que yo experiencio mi tristeza. Y los fenómenos, precisamente, son el objeto de la descripción de la fenomenología. Es más, aquí hay un aspecto muy importante. Para describir los fenómenos uno necesita hacer a un lado todo lo que sabe sobre los fenómenos. Un ejemplo, si yo tengo dolor de cabeza y voy a hacer un trabajo fenomenológico de mi dolor de cabeza, tengo que dejar a un lado presupuestos como, mire, ¿será que es un tumor? ¿Será que es una migraña? ¿Será que es esto? Si mi tarea es la descripción, debo centrarme en la descripción. Esto ya es una gran herramienta para los delirios, porque fíjense que si uno comienza a hablar de los delirios y de entrada dice, pero esto es irreal, no logra hacer una buena descripción. En cambio, si uno dice, voy a describir, mi objetivo es describir el delirio, cómo es la experiencia, cómo es la experiencia de persecución, independientemente de que sea cierto o falso, cómo es la experiencia de no tener órganos dentro del cuerpo, cómo es esta experiencia. Si uno comienza diciendo, no, eso es imposible, no hace fenomenología, no puede hacer fenomenología. Para hacer fenomenología debe dejar todo eso al lado y decir más bien, ¿cómo es sentir que no hay nada dentro? ¿Cómo es sentir que uno es solo el forro de piel y no tiene nada dentro? Y fíjense que si nos hacemos esas preguntas nos estamos poniendo en los zapatos del paciente. Cuando él nos dice, no siento nada por dentro, o siento que mi cráneo está dividido en dos compartimentos, ¿cómo es esa experiencia de sentir el cráneo dividido? Esa es la fenomenología. Y desde luego, si estamos hablando de los delirios y nuestro interés es conocer las experiencias que subyacen a los delirios, es un elemento indispensable. Segundo elemento, una teoría ampliada de las emociones, de los afectos más bien. Los afectos, si bien hay diferentes usos de estas palabras, pero para efectos del desarrollo de lo que estamos hablando, los afectos los dividimos en las emociones, es decir, experiencias afectivas generalmente circunscritas, breves, de corto plazo, notorias, y los estados de ánimo como afectos que se mantienen en el tiempo, que a veces incluso pueden pasar desapercibidos.
Un ejemplo de emociones, la rabia que alguien siente cuando lo cierran en una calle, otro carro. Esa es una emoción. Sí, claro, se nota, es inmediata, notoria, clara, circunscrita. Ejemplos de estados de ánimo, la tristeza de la depresión, la irritabilidad que a veces se mantiene por días. Esos son ejemplos de estados de ánimo. En esto de los afectos, incluso los afectos a veces los hemos visto como simples acompañantes de la experiencia. Es decir, yo estoy pensando tales cosas y además siento alegría, tristeza, como decimos, como respaldo afectivo, pero los afectos juegan un papel mucho más interesante que eso. Primero que todo, en todo momento, siempre estamos en un estado de ánimo o una emoción. No hay estar vivo, es estar siempre en un estado afectivo. Pero además los afectos, ¿no? Si los entendemos de una manera distinta, los vamos a ampliar su comprensión. No como los acompañantes de las experiencias, sino más bien los afectos entendidos como valoraciones, como un dictamen corporalizado acerca de la importancia que tiene un estímulo para un sujeto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de dictamen corporalizado para que me entiendan. Si uno ve un alimento en descomposición, uno siente náusea. La náusea, ¿qué es? Es un dictamen del cuerpo ante ese alimento en descomposición. ¿Qué dictamina el cuerpo? No lo quiero, ¿cierto? No lo quiero aquí en mi boca. Ese es un dictamen corporalizado. Un dictamen corporalizado, entonces, es la náusea. El vómito es un dictamen corporalizado. Pero también la alegría, la tristeza son dictámenes corporalizados. Cuando yo me encuentro con alguien, hoy me encontré con Henry, tan pronto entré, y inmediatamente sentí alegría. Ese es un dictamen corporalizado. Todo yo, mi cuerpo y mi mente tuvo esa experiencia. Y no es una cuestión, necesito pensar, yo necesito pensar, ah, sí, es Henry, es mi amigo. Ah, sí, ve, qué alegría verlo. A los Sheldon Cooper, no. ¿Cierto? No funcionamos así. Sencillamente, el dictamen corporalizado de mi cuerpo y de mi mente fue, qué rico encontrarlo. Podemos entender entonces de esa manera las experiencias emocionales y los estados de ánimo. Y visto así, las valoraciones que hacemos en el mundo, las hacemos predominantemente a través de los afectos. Luego, bueno, vienen las razones, claro. Luego vienen las razones. Alguien me cae mal, ya, es un dictamen corporalizado. Luego pueden venir las razones, así me cae mal por tales y tales circunstancias. Pero ese es un paso posterior. Y lo más interesante también de los afectos es que ponen en marcha una serie de estrategias cognitivas cuyo objetivo final, ¿cuál es? La organización y la ejecución de acciones. Es decir, los afectos no son acompañantes de la experiencia, no es, ah, esto me pasó y qué bueno que me pasó esta situación y además me acompaña la alegría en medio de esta situación. Me gané la lotería, ah, qué bueno, la alegría me acompaña en esta situación. No, los afectos ponen en marcha todo un estilo cognitivo. Un ejemplo, si uno está con rabia, ¿cuál es el estilo cognitivo que se pone en marcha? El estilo cognitivo es retaliación, uno de los estilos cognitivos, ¿cierto? O, si se está en peligro, ¿cuál es el estilo cognitivo? Huir, luchar, protegerse. Es decir, los afectos, en últimas, lo que sirven es para organizar la acción. Como toda nuestra vida psíquica no está simplemente para que la contemplemos, no está para que sea objeto de introspección, sino más bien para que nos sirva en el mundo y nos determine las acciones. Algunos de esos estados de ánimo son más importantes. Hay algunos estados de ánimo que no están dirigidos a objetos o situaciones específicas, sino que se constituyen en el trasfondo a partir del cual se estructura toda la experiencia. Obviamente son estados corporalizados porque todas las emociones son corporalizadas. Las emociones no son algo que ocurre por allá, sino que nos ocurre en el cuerpo entendido como un todo. De hecho, cuando hablamos de estos estados de ánimo, Descartes los llama como background emotions, rather existential feelings, mencionando precisamente esa característica, cómo determina, cómo tiñe toda la experiencia, todo lo que nos rodea. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender esto. Una primera situación, ustedes van de vacaciones en México, hoy viernes terminan sus vacaciones, a las 8 de la mañana hicieron la salida del hotel y se fueron al aeropuerto. Su vuelo es a las 10 de la mañana, les dicen a las 10 de la mañana, bueno, qué pena, pero su vuelo sale a las 8 de la noche. ¿Cómo van a esperar 10 horas en un aeropuerto? Digamos, es bastante aburrido, no necesito describir cómo es eso porque todos ustedes lo conocen. Pero pongamos un segundo ejemplo para ver cómo los estados de ánimo tienen todo, muestran otro panorama del mundo. Otra vez, ustedes están en México, terminan sus vacaciones hoy,
y durante su estadía conocieron a un guía turístico que fue especialmente amable con ustedes, los acompañó y demás. Y decidieron comprarle un regalo. Se lo van, como ustedes viajaban, se lo dan esta mañana. Dicen, bueno, se encontraron a las 8 de la mañana, venga, si vamos a mi habitación le voy a entregar un regalo. Suben a la habitación y, oh sorpresa, el guía turístico tan amable saca una pistola y los atraca. Ustedes, en medio del forcejeo, se disparan y matan al guía turístico. Oh, vaina, ¿qué hago? Estoy en México, soy colombiano, me voy para el aeropuerto, me entrego a la policía. Como buen colombiano, se van para el aeropuerto. Entonces, llegan al aeropuerto y les dicen que su vuelo tiene 8 horas, 10 horas de retraso. ¿Cómo se vive 10 horas de retraso en un aeropuerto? Sabiendo que hay un cadáver en el hotel que uno incrimina. Fíjense cómo cambia el aeropuerto, cómo cambian las personas, cómo cambia el mundo. Y uno diría, ¿pero qué cambió? Sí, claro, ocurrió ese hecho, pero sobre todo cómo ustedes han entrado en un estado de miedo y desconfianza tal que todo lo ven, ¿cierto? Todo lo ven como peligroso. Es decir, uno comienza a pensar, ya se comienza a pensar, aquí en México todos saben que yo maté a alguien. Ya mi foto apareció en los periódicos, en las revistas, en la televisión. Si suena el altoparlante del aeropuerto, inmediatamente saltaríamos. Es decir, estamos en un estado de miedo y desconfianza tan grande que todo cambia. Y lo más interesante aquí es, no cambia desde luego no el color de las mesas, de las sillas, no me refiero a ese tipo de percepción en el mundo, sino lo que cambia es cómo vemos a los otros, cómo vemos al mundo en términos de peligroso, ¿sí? De agresivo, de hostil, de dañino, de riesgoso para nosotros. O sea, los afectos no nos van a cambiar el mundo en términos de que es más grande, más chiquito, sino nos lo cambian en términos de nuestras posibilidades de interacción, de nuestras posibilidades de navegación. Y entendidos de esa manera, creo que nos allanan el camino para adentrarnos en los mundos. Es más, ya podemos decir, ¿cómo es el estado de ánimo de los delirios? Por ejemplo, en el delirio, la desconfianza es el estado de ánimo dominante en el delirio persecutorio. Es decir, uno cuando tiene un delirio persecutorio se enferma de una experiencia emocional que es la desconfianza hacia los demás. Uno no se enferma de creer una cantidad de cosas, uno se enferma de desconfianza. Pero de hecho tenemos experiencias parecidas continuamente. Dos ejemplos sencillos, como es caminar por el centro de la ciudad decimando un 19 a las 6 de la tarde. Sencillamente estamos en un mundo más hostil, más peligroso, y nosotros como vemos a los demás en desconfianza. Hay seguramente muchos de los que nos encontramos en ese momento, que los vemos con cara de malintencionados, si nos los encontramos en otro lugar, no les veríamos esa misma pinta de malintencionados. ¿Por qué? Porque estamos viendo el mundo a través de esa experiencia afectiva de miedo y desconfianza. O, ¿qué pasa cuando dos amigos o dos amigas muy cercanos a veces se pelean? ¿Cómo se comienza a ver al otro? Con desconfianza y temor. Y da lugar, cuando uno habla de desconfianza, es decir, el estado afectivo, da lugar a que uno se sienta constantemente en peligro y aprecie las acciones de los demás directamente encaminadas a causar daño, siendo necesario protegerse o defenderse. En el delirio grandioso es distinto. En el delirio grandioso uno de qué se enferma. Uno no se enferma de alegría, no es alegría. Yo creo, de hecho, el mismo Jaspers en alguna ocasión dijo, no podemos entender los delirios pensando que solamente la alegría y la tristeza son los determinantes. Uno se siente que con una enorme confianza y seguridad en sí mismo. Esa es la experiencia emocional. De mayor confianza y seguridad en sí mismo, inmerso en un mundo acogedor que se ofrece a ser conquistado. Pero tenemos experiencias emocionales parecidas en la vida cotidiana. Todos hemos bebido alcohol y hemos estado en ese estado llamado prendido, estar prendo, sí. Creo que aquí la gran mayoría lo conoce. ¿Y qué es estar prendido? ¿Qué es estar prendido? Es sentirse con más confianza y seguridad en sí mismo, navegar el mundo de una manera más amplia, estar más alegre, más conversador. Esa es una experiencia parecida, solo que estamos hablando de la vida cotidiana. Pero acá en el delirio grandioso, si uno de algo se enferma, es de eso, de un exceso de confianza y seguridad en sí mismo que le hace ver el mundo cómodo, le hace ver el mundo un mundo amable, dispuesto a acogerlo. Un paciente decía, es que lo que yo siento es que desaparecieron mis temores, mi timidez. Otro adolescente decía, yo siento que todo el mundo me mira y me hacen estos gestos y me sonríen cuando voy por la calle.
Uno, ¿cómo actúa? Actúa de acuerdo con lo que está experienciando emocionalmente. Entonces, si uno siente que todo el mundo es tan amable, la respuesta cuál va a ser de interactuar en esos términos de amabilidad que uno aprecia en ese momento. En el delirio nihilista, ¿qué pasa? En el delirio nihilista, el sentimiento de un apagamiento emocional corporal, y uno se halla situado en un mundo sin esperanza. Pongamos, y podemos entender incluso a quien tiene un delirio nihilista, porque en términos de creencias es inentendible. ¿Cómo alguien dice que yo estoy muerto si se mueve, camina y demás? Pero sí podemos entender a partir de cómo es este apagarse emocional y corporalmente, cómo es la experiencia de apagamiento. Y cómo una experiencia de apagamiento puede llegar a ser tan intensa que uno se siente ¿qué? Muerto. O cómo es ver nosotros actualmente vivimos, fíjense que vivimos en un mundo animado, vemos todo animado, vemos la gente con vida. Pero voy a poner un ejemplo para que entiendan cómo es ver el mundo muerto. En este momento cualquiera de nosotros ve esta sala y dice, uy, esta sala hay gente, tiene vida esta sala. Pero supongamos que nos dicen, bueno, vamos a hacer un experimento. Usted se va a quedar aquí, desde luego va a tener todas las comodidades, comida, la dormida, no le va a faltar. Listo, le garantizamos su supervivencia. Pero se va a quedar aquí sentado, ¿cierto? Del 24 de diciembre al 6 de enero. ¿Cómo es quedarse aquí? ¿Cómo es ver sentado aquí esta sala del 24 de diciembre al 6 de enero? ¿Cómo se ve esta sala? Se ve muerta. Es decir, esto tiene vida, o tiene más vitalidad o menos vitalidad, porque vemos el mundo así en esos términos. Y podemos entender cómo cuando hay un apagamiento experiencial de uno, el mundo también se ve muerto. Por eso podemos entender cómo los pacientes son capaces de proferir esas expresiones. Todo se acabó, el mundo se acabó, y alguien le repite y le dice, no es posible. ¿Cómo se le ocurre que si usted se mueve, cómo puede decir que está muerto? Es inentendible. Si nos centramos en las creencias no vamos a entender esa idea. Es inentendible. Pero cuando nos metemos en la experiencia sí podemos decir, oiga, sí, hay momentos en que uno se siente muerto. Y hay momentos en que si la experiencia es tal, ¿qué puede hacer? Otro ejemplo sencillo. Fíjense que algunos pacientes con gangrena, ¿cuál es el miedo que tienen? El miedo que tienen es que se extienda y que finalmente abarque todo su cuerpo. Es algo parecido a lo que ocurre en el delirio nihilista. Y volviendo a lo de la experiencia, si lo entendemos, si queremos entenderlo en términos de creencias, nunca vamos a entender un delirio nihilista. Pero si entendemos que la experiencia es esa, que ese es el mundo que vive, que es un mundo sin vida, sí podemos entender la conducta incluso de un paciente con delirio nihilista. ¿Yo qué hago si estoy condenado a vivir en un mundo sin vida? Probablemente pensaría quitarme la vida, porque ¿qué sentido tiene? En el delirio místico, aquí hay una aclaración importante. Estamos hablando de la experiencia, no de lo que se dice en términos verbales. La mayoría de las veces que alguien dice, por ejemplo, que Dios no tiene un delirio místico, tiene un delirio grandioso, teniendo la experiencia máxima de la grandiosidad. Un delirio místico es distinto, no es frecuente. En un delirio místico uno se siente colmado de serenidad y sabiduría, en un mundo que le brinda sin hacer ningún esfuerzo todo lo que necesita. Un delirio místico es tener un nirvana sin haber hecho el curso de budista. Ese es un delirio místico. Llegar al nirvana, pero por la vía regia. ¿Y qué hace uno si de buenas a primeras se despierta estando en un nirvana? ¿Qué hace uno? No necesita nada. Recuerdo una paciente que en alguna ocasión atendí, la llevaron porque estaba 5 días en casa, acostada en cama, solo tomaba agua y decía que estaba muy bien. La hospitalizamos durante la primera semana, solo se comunicaba por escrito y decía, estoy muy bien, no necesito nada. No, estoy muy bien. Y todo el tiempo una expresión de serenidad, de tranquilidad y de agrado. Esa es una experiencia mística. Es decir, ella tenía un delirio nirvánico prácticamente de buenas apreciaciones. El otro elemento conceptual es el de la ciencia cognitiva, una ciencia cognitiva un poco distinta, no una ciencia cognitiva orientada a las representaciones, sino una ciencia cognitiva orientada a la acción. Esta ciencia cognitiva incluso podemos verla, su comienzo,
el diseño de robots de Brooks. Brooks comenzó a pensar, ¿qué hago para diseñar robots más inteligentes? ¿Los lleno de información? Es decir, pongo un disco duro y lo lleno de información, o lo que hago es cambiar el diseño de su cuerpo. Cambio el diseño de su cuerpo, cambio el diseño de lo que tienen para interactuar en el entorno. Él se orientó por lo segundo, que encontró que las conductas inteligentes podían ser producidas por la interacción entre el robot y el entorno sin necesidad de recurrir a esas representaciones internas. Es decir, esto de estos 4 siglos prácticamente de representación serían seriamente cuestionados por robots como los de Brooks. Pero en esta misma línea de la ciencia cognitiva seguimos encontrando otros aportes, como el de Varela Thompson, que nos muestran que la cognición es producto de la interacción entre una mente corporalizada y el mundo. No es simplemente un proceso de captación pasiva del entorno. Y no nos muestran que percibir es comprender implícitamente los cambios que sufren los estímulos cuando el propio cuerpo se mueve. Es decir, percibir no es tener una máquina que pasivamente capta los estímulos del medio, sino percibir es explorar activamente el medio. Y en ese sentido la percepción es una habilidad corporalizada en la que se obtiene contenido mediante la búsqueda de la exploración activa. Lo decíamos hace un momento también que los estados de ánimo dan lugar a ciertos estilos cognitivos. Es inexorable. Si uno, es sencillo, en la vida cotidiana lo vemos, si uno está muy asustado por algo, puede centrarse a leer un libro con detenimiento. Diríamos, no. Si uno está preocupado por algo, ¿cierto?, ¿puede dedicarse a leer ese libro? No. Si uno está preocupado, sin querer las preocupaciones lo llevan en un sentido, guían a la mente en una dirección. Si uno se siente amenazado, si alguno de ustedes recibe amenazas durante 10 noches consecutivas diciéndole que lo van a matar, podría en el día 11 decir, ¡ay, qué rico! Yo me voy a dar el partido de Colombia a Barranquilla y hacer esos planes. Seguramente no. Recibiendo amenazas durante 10 días seguidos, la mente no podría desenlazarse de buscar razones y de protegerse ante esas amenazas. Entonces, podemos entender cómo, entre más intensa la experiencia afectiva de fondo, más va a influenciar el psiquismo y más va a determinar un estilo cognitivo. Por tanto, en los delirios persecutorios vamos a entender que el estilo cognitivo va a estar centrado en aprender efectivamente la información amenazante, es decir, si estoy amenazado de muerte, ¿qué hago? Extraigo conclusiones sobre la base de una información insuficiente. Yo no voy a esperar a preguntarle a alguien, oye, ¿usted viene a matarme? Si lo veo sospechoso, inmediatamente comienzo a correr. Y dificultades de imaginar las intenciones, motivaciones y estados mentales de los demás. Estos son planteamientos, estos 3 elementos se han planteado como el factor determinante principal de los delirios persecutorios. Pero más bien, si lo vemos de esta manera, entendemos que no es de los delirios persecutorios, es de las amenazas en general. Cuando uno se siente amenazado, el estilo cognitivo cambia. Y obviamente, cuando uno se enferma de miedo y desconfianza, como en el delirio persecutorio, el estilo cognitivo no puede llevar otra vía. ¿Se recuerdan más fácilmente episodios en que hubo amenazas? Desde luego. ¿Se atribuyen los eventos negativos más a la malevolencia de otras personas? También. Es decir, quien tiene un delirio persecutorio no está haciendo nada distinto de lo que nosotros haríamos si somos amenazados. El problema, entonces, visto así más bien, una persona con un delirio persecutorio no está actuando erráticamente, no es un loco haciendo tonterías. Está haciendo lo mismo que haríamos nosotros cuando estamos amenazados, solo que él entró en un estado afectivo de miedo y desconfianza intensos sin darse cuenta. Cuando lo experiencia, lo único que puede hacer es actuar de acuerdo a eso. Es más, lo interesante es que una vez que hay los delirios, la atención ya no se centra en los estímulos amenazantes. Una vez que el delirio persecutorio cede, el estilo cognitivo cambia. Ustedes lo han visto en los pacientes. Sí, antes estaba totalmente desconfiado, pero ahora que ya el delirio se dio, la experiencia de desconfianza se dio, ya hay un cambio. ¿Por qué ese cambio? Porque ese cambio en la medida en que ya no se experiencia. Es como si uno tiene dolor. Si uno tiene un dolor leve, digamos, puede seguir con sus actividades cotidianas, pero si uno tiene un dolor intenso, no puede.
no puede ponerse a estudiar, a trabajar, nada. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace nuestra mente si tenemos un dolor intenso? Si hoy amanecimos con un dolor intenso, ¿se puede concentrar en otras cosas? Muy difícilmente. Nuestra mente se centra en buscar la causa de ese dolor, de esa molestia que tenemos. Es decir, necesariamente nuestros estados emocionales y corporales guían el estilo cognitivo de nuestra mente. Entre más intensos, desde luego que la orientación va a ser mucho más fuerte. Como decía, con un dolor leve uno puede trabajar, pero con un dolor intenso, muy intenso, nadie puede trabajar, nadie puede hacer nada más. Si yo estoy ligeramente desconfiado, puedo trabajar, puedo hacer muchas cosas, pero si estoy sumamente desconfiado, si me acaban de interceptar a la entrada de la clínica para decirme lo esperamos a las 10 y lo vamos a matar, ¿qué pasa? No podría hacer nada más. Y el cuarto elemento son las narrativas. Nosotros, de los acontecimientos de importancia en la vida, se estructuran como narraciones. Nosotros vamos por la vida con un costal de historias, contando. Después de que dos personas se conocen, el siguiente paso es decir, ¿usted qué hace? Cuénteme de su vida. Eso es lo que llevamos. De hecho, construir historias, escucharlas, es parte de la naturaleza humana. Y sin pretenderlo, siempre andamos contando historias. Nosotros tenemos historias de los aspectos más relevantes de nuestra vida, el primer día de la universidad, o tenemos historias de ciertos pacientes, de ciertas circunstancias, de ciertos momentos. Bueno, de todo, de lo relevante, fíjense que hacemos historias, no se quedan por ahí. El delirante que hace lo mismo, hace historias. Utiliza sus recursos lingüísticos para expresar de mejor manera posible las experiencias que vive. Nosotros hacemos historias, pero nuestras historias son la versión nuestra de nuestros acontecimientos. Los pacientes también hacen su versión propia. ¿Y por qué hacemos historias? Porque necesitamos contarle a los otros y contarnos a nosotros mismos. Para entender muchas de las cosas que nos suceden, primero tenemos que contárnoslas a nosotros mismos, y para eso necesitamos ponerlas en un formato verbal. Y también, como decía, para contarlas a los otros. Los pacientes, ¿qué hacen? Lo mismo. Ellos no están en plan de poner sus narrativas para que otros les digan que son verdaderas y falsas, sino para contarlas, para decir, esto es lo que pasa. Pero las historias no son la versión objetiva de los sucesos. Las historias, más bien, es el uso de un formato lingüístico para hacerlas más comunicables. ¿Y en qué se basan nuestras historias? Nuestras historias se basan en todo lo que nos ha pasado en la vida, en nuestros conocimientos, en nuestra manera de ser. Todo eso da lugar a nuestras historias. Obviamente, quien delira también. Por eso podemos entender ciertos tópicos que se presentan más en los delirios. Si yo me siento, una persona se siente perseguida, pues en su historia, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a pensar que lo persigue? Fíjense nosotros, si en un momento determinado recibimos llamadas amenazantes durante 10 noches, ¿qué pensaríamos? Nos pondríamos a pensar, a ver, ¿quién quiere matarme? ¿Por qué razón? Y podríamos ir construyendo una historia. Entonces los pacientes también, eso que identificamos como el delirio, como las creencias, son las narrativas, pero las narrativas, después de un proceso de hacerlas más explícitas, de ponerlas en un formato de verdad. Obviamente el paciente no está en plan de decir mentiras, inventar historias, ni dar a conocer sus fantasías. El paciente está en el plan de decirlas, primero que todo para que lo entiendan empáticamente. ¿Qué pasa si a nosotros nos atacan? Llegamos a contar esa historia, ¿cierto? Pero ¿a quién llegamos a contar? Si llegamos a contar esa historia, decimos, oye, casi me atacan en la esquina. Y alguien nos dice, oye, ¿no será fantasía suya? ¿No será imaginación? ¿Qué pasaría? ¿No? Nosotros contamos la historia para que nos escuchen, para que nos entiendan, para que nos ayuden. O sea, las historias las contamos por distintos motivos. Los pacientes también. Un paciente con delirio persecutorio no cuenta su historia para que otros la evalúen en términos de verdadero o falso. ¿La cuenta para qué? Para encontrar empatía, para que le ayuden a resolver un problema, para que le digan, mire, a mí me persiguieron la otra vez, pasó esto y lo otro. Haga lo siguiente. Es para eso. No para ser evaluada en términos de verdadero y falso. Y desde su punto de vista, obviamente, todas las historias son verosímiles como son las nuestras. Lo llamativo, lo curioso, lo extraño de estas historias, entonces, no es debido a que haya una alteración en el pensamiento, sino que lo que hay son experiencias extrañas. Si a uno le ocurren experiencias extrañas, ¿qué puede contar? Lo que le ocurrió. Así para otros no le crean, otros digan, oye, eso está muy raro. Si alguien nos dice, yo anoche tuve una experiencia de que me desprendía de mi cuerpo y me trasladaba a otro lugar, oye, ¿qué puede contar? Eso.
es experiencia. Entonces, desde luego, hay algunas experiencias, las experiencias son extrañas, pero no porque el problema sea la construcción de las historias o en creencias falsas, sino que uno cuenta lo que le ocurre, y si le ocurren cosas extrañas, pues va a contar cosas. Entendido así, podemos ver el proceso de formación de los delirios. Comienza con una experiencia emocional corporalizada anómala, es decir, como todas las emociones se experiencia en todo el cuerpo, y en ese orden de ideas es anómala porque aparece descontextualizada. Podemos entenderlo incluso como de índole biológico, es decir, sin que pasen unos aspectos que lo expliquen y que pueda ser comprensible en mi vida, entro en un estado de desconfianza extremo, o entro en un estado de confianza y seguridad inmensos en mí mismo, o siento un estado de apagamiento emocional y corporal intenso, y esa es la experiencia afectiva anómala. Como es tan intensa, da lugar a un estilo cognitivo que necesariamente se va a seguir de allí y que se expresa como narrativa, que finalmente nosotros decimos es el delirio, pero cuando encontramos la narrativa, hace rato la experiencia está. Es como cuando alguien nos dice me duele, nos cuenta que le duele, hace rato el dolor está. Y podemos entender incluso, decía de la alteración biológica subyacente a la experiencia emocional, del estilo cognitivo que está asociado necesariamente a ese estado emocional, y las narrativas que están ligadas con la vida propia y la cultura. En el delirio persecutorio, entonces, la experiencia emocional corporalizada, desde intenso miedo y desconfianza frente a un peligro inminente proveniente de terceros, el estilo cognitivo está dirigido a detectar el peligro, evitarlo y afrontarlo, y ese nos ocurriría a todos nosotros. Y las narrativas, desde luego, son: me persiguen, quieren matarme, obstruyen mis propósitos, me hacen brujería, quieren robar mi alma, saben lo que pienso. En el delirio grandioso, la experiencia emocional es de enorme confianza y seguridad en sí mismo, y vuelvo a decirlo, no esta alegría, sino que es muy distinto a la experiencia de una enorme confianza y seguridad en sí mismo. Y el procesamiento aquí está dirigido. Si yo hoy amanezco dueño del mundo, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes si hoy amanecen dueños del mundo? Seguro harían esto, dirigido a mostrar y desplegar las grandes habilidades, cualidades y talentos que se poseen. Y desde luego las narrativas: soy rico, soy el presidente, soy un sabio, soy famoso, soy exitoso. En el delirio nihilista, si uno tiene un profundo apagamiento emocional y corporal, si uno está en un estado, es decir, se acabó la vida dentro del cuerpo, ¿qué hago? ¿Qué haríamos? El procesamiento estaría dirigido a conocer las consecuencias de esa irremediable situación y evitar unas consecuencias peores. Y las narrativas: estoy muerto, todos los demás están muertos, el mundo se acabó, viviré eternamente, estoy podrido por dentro. En el delirio místico, una serenidad de lucidez mentales terroríficas. Si yo amanezco hoy sintiéndome en nirvana, ¿qué hago? ¿Qué haría? ¿Hubiera venido a trabajar? No, desde luego que no hubiera venido a trabajar. Sencillamente estaría dedicado a disfrutar del nuevo estado, comprender el alcance y quizá compartirlo con los demás. Oigan, hagan esto. Y las narrativas: he encontrado el estado ideal del hombre, soy un profeta, conseguí la sabiduría, quiero compartir este estado con los demás. El delirio somático no lo toqué, pero tiene un tinte diferente a los otros delirios, porque aquí la experiencia no es afectiva sino perceptiva. Hay una experiencia perceptiva extraña en alguna parte del cuerpo. ¿Qué tal si nosotros nos despertamos sintiendo que nuestro cráneo está dividido en dos compartimentos y esa sensación no desaparece durante toda la mañana? Estaríamos muy tranquilos, seguramente no. ¿Cuál sería nuestro estilo cognitivo? Un procesamiento dirigido a identificar lo que está mal en el cuerpo. Seguramente iríamos a acudir al médico, pero otra persona podría decir que le hicieron brujería. Y las narrativas: tengo un vacío dentro de la cabeza, una corriente sube y baja por todo mi cuerpo, tengo una enfermedad desconocida. Esta teoría de la experiencia afectiva anómala es hasta cierto punto contraintuitiva, porque definitivamente se sale del estándar de considerar los delirios como creencias, lo saca precisamente del ámbito del pensamiento y los ubica en lo afectivo. Es decir, delirar es una alteración del afecto, pero entendiendo el afecto dentro de ese concepto ampliado, no entendiendo el afecto como el acompañante de nuestras experiencias. Empieza con las experiencias y culmina con las narrativas. Es decir, no comienza diciendo aquí lo que dice es falso, sino más bien ese es el punto final. Lo despoja un poco de su extrañeza, lo acerca a la cotidianidad, pero también los vuelve comprensibles al enfocarlos desde una perspectiva de primera persona. ¿Cuál escoger cuando hay varias teorías? Obviamente esto se ha discutido mucho en filosofía de la ciencia. En todo caso, una de las
decisiones, una teoría es mejor que otra. ¿Cuándo? Cuando permite explicar mejor una mayor cantidad de hechos y permite predecir mejor una mayor cantidad de hechos. Uno podría decir, contrastemos la teoría de la experiencia afectiva anómala con la teoría de los delirios como falsas creencias y veamos cuál permite explicar mejor una mayor cantidad de hechos sobre los delirios y predecir una mayor cantidad de hechos. Y finalmente podríamos decir que el delirante, quien delira, no desempeña el rol de un escritor que determina las vicisitudes de sus personajes. Es más bien un actor sujeto a interpretar el papel asignado por una experiencia afectiva anómala de la que casi nada sabe. Muchas gracias.